Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, lunes 20 de abril del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 6 de San Juan, del versículo 22 al 29. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago se dio cuenta que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había subido con sus discípulos en la barca, sino que estos se habían ido solos. Mientras tanto, algunas lanchas de Tiberíades habían atracado muy cerca del lugar donde todos habían comido el pan. Al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió a las lanchas y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, maestro, ¿cómo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Entonces le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús respondió: la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olvide de darle a seguir. Si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. En YouTube estamos como Alonso Muñoz CR, mayúscula, para que vaya y se suscriba. Hoy, en el Evangelio de hoy, nos muestra cuál es el trabajo que hay que hacer. Y el trabajo que hay que hacer es creer. Y parece que no estamos escuchando lo que dice la palabra de Dios. Vean cómo Jesús nos ha venido hablando de la palabra, de que si creemos en Él, vamos a tener vida eterna. ¿Por qué Él pone primero las bases? Porque la fe viene a través de la predicación, y lo que se predica es la palabra de Dios. Si no somos capaces de creer en su palabra, no vamos a obtener la fe. ¿Y por qué es que Jesús está poniendo las bases? Porque primero nos está hablando del pan de la palabra. Primero nos está hablando de su palabra, que si no creemos en su palabra, no podemos comprender lo que Él nos va a enseñar más adelante, cuando nos va a hablar de la Eucaristía. Recordemos que ayer en el Evangelio de hoy, en el Evangelio de ayer, con los discípulos camino a Maús, Jesús les reclama lo mismo. Qué lentos y torpes son ustedes para creer todo lo que está escrito en la Escritura, desde Moisés hasta los profetas. Eso era lo que le reclamaba Jesús ayer domingo. ¿Cómo son lentos para creer? ¿Y por qué hoy en el Evangelio de hoy Jesús nos da las herramientas, nos muestra el camino, pero nosotros no queremos hacer el trabajo? Él nos enseña cuál es el trabajo que hay que hacer para obtener la vida eterna, pero el problema de hoy en día es que no queremos hacer el trabajo. Por eso Jesús les dice en el Evangelio, Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. ¿Qué era lo que la gente no comprendía? Que ellos no eran capaces de creer a través de los signos. Los discípulos que iban camino a Maús no eran capaces de creer todo lo que Jesús les había dicho, que Él iba a padecer y que iba a resucitar.
Pero el problema de aquellos discípulos que no habían creído en la palabra de Dios, no tenían fe. Por eso es lo primero que Jesús les reclamaba. Qué lentos, torpes son ustedes para creer todo lo que está escrito en la ley. Y después comenzó a interpretar las escrituras desde Moisés a los profetas. Por eso hoy esta gente que seguía a Jesús no era capaz de ver a través de los signos, sino que ellos lo que les importaba era llenar su estómago, alimentar su cuerpo. Y eso es lo que Jesús les va a reclamar hoy en día. Y es lo que nos reclama a nosotros mismos hoy. Que nosotros trabajamos no por el alimento que da vida eterna, sino por un alimento de un día, por el alimento del día a día. Dice, estamos leyendo San Juan 6:27. Trabajen no por el alimento de un día. Vean lo que nos está diciendo Jesucristo. Trabajen no por el alimento de un día. Pero parece que nosotros todo lo hacemos al revés. Estamos desvelados y estamos trabajando por el alimento del día a día. Pero el alimento espiritual, el alimento de la palabra de Dios, no lo estamos haciendo, no lo estamos cumpliendo, no estamos buscando el alimento. Y se acuerdan que Jesús lo dijo allá en San Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, pero ese es el alimento del que nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo de puro pan, porque estamos trabajando para el día a día, sin ninguna esperanza de la resurrección, sin ninguna esperanza de la vida eterna, porque hemos perdido toda esperanza. ¿Por qué? Por no tener fe. ¿Y por qué no tenemos fe? Porque hemos dejado de escuchar la palabra de Dios, porque nos hemos desprendido del alimento espiritual que es la palabra de Dios, y hemos empezado a vivir de puro pan. Hemos empezado a vivir el día a día y no estamos haciendo el trabajo para alimentar el hombre espiritual. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Hay un alimento que da vida eterna, y del alimento que nos habla hoy el Evangelio es de creer en la palabra de Dios. Está escrito, y se los voy a leer, San Mateo capítulo 4:4. San Mateo 4:4, para que no digan que no está escrito. Está escrito, y lo escrito está, dijo Pilato. Dice, pero Jesús les respondió. ¿Quién fue el que respondió? Jesucristo. ¿Quién fue el que lo enseñó? Jesucristo. No soy yo, Jesucristo. Ya esto está escrito, para que usted no crea que es invento de nosotros. Ya está escrito, y si que está escrito, tenemos dos opciones: creer o no creer. Pero Jesús le respondió, dice la escritura. ¿Qué dice la escritura? El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo es que tiene que vivir el hombre? No solamente de pan. Y el hombre que se acostumbra a vivir solamente de pan va a morir. Porque Jesucristo dice, trabajen no por el alimento del día a día, sino por el alimento que da vida eterna. ¿Y cuál es el trabajo que hay que hacer? Creer. Pero si nosotros no creemos, no estamos haciendo el trabajo que nos está pidiendo el Señor. Y si no hacemos el trabajo, si no trabajamos por el alimento de creer, no vamos a obtener la vida eterna.
Por eso allá en San Juan 8:51, Jesús dice, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. ¿Quién? El que guarda mi palabra, no el que se hace de oídos sordos. El problema es que hoy en día no queremos hacer el trabajo. Por un lado nos entra y por otro lado nos sale. No queremos creer en la palabra de Dios y creemos que es un juego, pero no sabemos que vamos a ser resultados por la palabra de Dios. Ya no se los he leído yo en San Juan capítulo 12 versículo 47, cuántas veces se lo he leído, pero antes de ir a San Juan 12:47 les vuelvo a repetir San Mateo 4:4. Pero Jesús le respondió, dice la escritura, el hombre no vive solamente de pan. El hombre no vive solamente de pan. El problema de que tenemos hoy en día es que estamos viviendo de puro pan. El hombre de hoy en día del pleno siglo XXI se ha acostumbrado a vivir de puro pan y está vacío por dentro. El hombre espiritual está muriendo y no se da cuenta. Es increíble cómo se ha perdido la fe. Y se ha perdido la fe por dejar de alimentarnos del pan de la palabra. Y se ha perdido toda esperanza porque hemos dejado de escuchar la palabra de Dios. Porque nos hemos desligado. Y ustedes son testigos de cómo el Señor nos ha venido a hablar. ¿Se acuerdan que también en la lectura que leíamos unos días atrás de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2, que decía, cuando la iglesia se dio cuenta de esto, ¿qué era lo que decía? No es correcto que abandonemos la palabra de Dios. No es correcto. No es correcto que abandonemos la palabra de Dios por ocuparnos a otras cosas. Vean cómo era que lo decía Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 6, versículos que leíamos unos días atrás. Dice, los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. ¿Cuál era el problema con el que ellos se encontraron? Que habían abandonado la palabra de Dios. Y ellos se dieron cuenta y dicen, no es correcto. Lo que no es correcto, no es correcto. Valga la redundancia. Y es lo que nosotros hemos estado haciendo en el pleno siglo XXI. Hemos abandonado la palabra de Dios y hemos trabajado por el pan del día a día, pero no por el pan que da vida eterna. ¿Por qué? Porque hemos abandonado la palabra de Dios y no nos hemos dado cuenta de lo que dice la escritura, que dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por no darnos cuenta de eso, el hombre espiritual va muriendo. Y ese es el trabajo que hoy el Señor nos pide hacer. El trabajo que hemos dejado botado. Y no es correcto, como lo decían Hechos de los Apóstoles, que abandonemos la palabra de Dios. Dice, trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Hay un alimento que da vida eterna, que es el que anhelamos los cristianos. ¿Y cuál es ese alimento? El pan de la palabra. Creer en la palabra de Dios. Si nosotros creemos en la palabra de Dios y cumplimos con los mandatos del Señor, vamos a obtener la vida eterna. Pero hay que hacer primero el trabajo. Y el trabajo es creer en lo que está escrito, en lo que Jesucristo mandó. Y no les voy a hablar de la Eucaristía, porque en esta semana nos vamos a ir dando cuenta y vamos a llegar al punto de hablar de la Eucaristía.
que es lo que vamos a ver en unos versículos más adelante. Pero eso lo vamos a ir viendo conforme a cómo va pasando el día a día. Dice, trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Vean que ellos querían trabajar. Ellos se emocionaron cuando Jesús les dijo que trabajaran por el alimento que da vida eterna. Claro, ellos al escuchar que Jesús les dijo que había un alimento que da la vida eterna, ellos se mostraron interesados y le hicieron a Jesús. Entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Cuando ellos escucharon que había un alimento que da vida eterna, ellos se emocionaron y les dije, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Ojalá hoy nosotros nos preguntáramos, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? La mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. Hay tanto que hacer para trabajar en las obras de Dios, pero es lo que menos nos preguntamos nosotros. ¿Por qué? Porque hemos perdido toda esperanza. Porque hemos perdido la fe. ¿Por qué? Por abandonar la palabra de Dios. Pero cuando usted y yo retomemos lo que dice la palabra de Dios, cuando usted y yo hagamos caso de los mandatos del Señor, le vamos a preguntar al Señor qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios. Pero eso no va a pasar si no me convierto. Por eso Jesús, cuando empieza a predicar allá en San Marcos capítulo 1 versículo 15, ¿qué les dijo? Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. El tiempo se ha cumplido. Renuncien a su mal camino y crean. ¿Por qué? Porque es el trabajo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que creer? En la buena nueva, en el Evangelio. Ahí parte todo. De ahí parte toda la predicación. De ahí es donde comienza el Evangelio. Renuncien, el tiempo se ha cumplido. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Ese es el trabajo que hay que hacer. Es el trabajo que hoy el Señor nos pide que hagamos, que le creamos a Él, que no andemos de creyones, que le creamos a Él, porque el creyente le cree a Cristo y hace lo que Cristo mandó, pero el creyón no cree en Cristo, sino que hace lo que los hombres los mandan. Por eso Jesucristo allá en San Lucas capítulo 6 versículo 46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? O sea, me llaman Señor, pero no quieren hacer el trabajo. El trabajo está en creer para poder trabajar en las obras de Dios. Para yo poder trabajar en las obras de Dios, primero tengo que hacer el trabajo yo. Primero tengo que convencerme yo. Primero tengo que creer yo. Porque si yo no trabajo en mí mismo, no puedo hacer ni trabajar para los demás. Por eso el primero que tengo que estar convencido soy yo. Para después exponerle y para después trabajar en las obras de Dios. Entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús respondió, la obra de Dios es esta. ¿Cuál es la obra de Dios? Esta, la que se le expone hoy en día a través de este evangelio con toda claridad. La obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Por qué tenemos que creer en Jesucristo? Porque Él es el que nos viene a mostrar el camino hacia la vida eterna. Y no lo dijo en el mismo San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino por donde debemos transitar.
Y si transitamos por ahí, vamos a obtener la vida eterna. Yo soy el camino y la verdad, que Jesucristo no nos miente. Él es el único que ha bajado del cielo. ¿Para qué? Para mostrarnos el camino hacia la verdad y hacia la vida eterna. Que el Señor les bendiga.